Buenas noches, son las 9:07 no te olvides mandar el trabajo de la noche. Mi nombre es José Manuel Encina, soy director de Interacademy y para nosotros en la institución es un honor darle la bienvenida al coronel Johnny Aguilera. Él es director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, quien va a hacer una presentación. Claramente ha accedido a compartir su tiempo con nosotros acerca de la prevención situacional del delito. Coronel, muchas gracias por su tiempo, gracias por los conocimientos que está a punto de impartirnos. Como le digo, para nosotros es un honor tenerlo en línea. Y bueno, todas las personas que están ya en el foro y todas las personas que se van sumando a la videoconferencia, también seguramente están muy expectantes de lo que tenga que decirnos. Adelante, coronel. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos quienes están acompañándonos hoy en esta videoconferencia. Queremos hablar de la aplicación de la criminología. Todos sabemos que la criminología nos explica el porqué del delito y del delincuente, pero hoy día esta ciencia ha ido avanzando más y lo que pretende es enseñarnos cómo evitar que ese delito se cometa. Bien, y nosotros, si quiere avanzar con la lámina, nosotros queremos introducir este estudio para establecer cuadro teórico que sustenta este tipo de estudios. Como verán, se ha buscado que esta teoría esté vinculada a la criminología, como no podía ser de otra manera. En todo caso, vamos a explicarles en qué consisten los argumentos teóricos, cómo se fundamentan, cómo se realiza o cómo se define una prevención situacional. Hay que explicar la evolución que esta escuela ha ido teniendo, porque en todo caso tenemos que describir las 5 teorías que han estado relacionadas a ellas. Y estas teorías son, como ustedes lo saben, la teoría de las actividades rutinarias, la teoría de la elección racional, la teoría del patrón delictivo, la de la prevención criminal, basada en la modificación del ambiente, sobre todo, que han sido ya estudiadas en otros lugares y han dado a la teoría del espacio definible. ¿Avanzamos? Bueno, ¿quién fue el creador de esta prevención situacional? Hay que entender que nosotros, obviamente, sabemos lo que es la prevención situacional y entendemos que esta ha sido iniciada en los años 80 por Ronald B. Clark, que ha ido explicando una serie de estrategias y técnicas que emergen tras la evidencia de varias investigaciones relacionadas. La prevención situacional, en todo caso, es un enfoque orientado a disminuir la oportunidad del delito y a reducir la percepción de inseguridad. Entonces, entendemos que si evitamos que exista delito, obviamente vamos a tener como consecuencia una percepción de disminución de esta inseguridad, pero eso no puede ser, yo diría, modificado de una manera general. Se realiza, como ustedes saben, en determinadas poblaciones y siguiendo siempre unas estrategias que tienen como tendencia, como posibilidad modificar ciertos factores y condiciones, primero, de riesgo físico, espacial, mediante políticas o acciones que, como ustedes saben, enfocadas a la protección de la convivencia o al diseño del entorno. Y hacemos esta referencia porque está claramente establecido que dentro del triángulo del delito tenemos que referirnos a la víctima, al delincuente y al lugar del suceso. Lugar que en definitiva puede servir para evitar que el delito se suceda. Entonces vamos a decir en esta clase que la prevención situacional está formada por un conjunto heterogéneo de teorías, porque no podría ser de otra manera, es decir, dependiendo de los ambientes tanto psicosociales o culturales, van a o no cambiar las percepciones que tengamos. Pero obviamente que hay que comprender que el delito en sí mismo, y ustedes lo saben, es una opción racional. Algunas veces ha sido calificada inclusive como utilitaria y como instrumental. Esto quiere decir que en muchas circunstancias lo que va a pretender la prevención situacional del delito es no establecer el porqué de las causas del delito, sino sus formas de aparición para que se propongan programas que se limitan a neutralizar las oportunidades y sin duda mejorar el entorno. Esto quiere decir, de acuerdo a Clark, si quiere avanzamos, la siguiente por favor. De acuerdo a Clark, que en todo caso es el especialista en este tipo de estudios, lo que se pretende, obviamente, es reducir las oportunidades para cometer delitos. Hay que aumentar la percepción del riesgo y, desde luego,
cuando hablamos de aumentar la percepción del riesgo, hay que establecer también que esto se tiene que vincular al control social. Y de luego que esto nos provoca una serie de estudios o de reflexiones acerca de los estudios que se han realizado en cuanto a la comisión del delito. Pues como sabemos, debe dirigirse siempre a tipos específicos de delitos, y así lo ve la fuerza de lucha que yo dirijo. En el caso de la prevención situacional, hablamos de sitios concretos y de hechos concretos como son los hechos vinculados a los delitos contra la propiedad. Y obviamente estas acciones deben estar, yo diría, deben ser contempladas en la gestión, deben formar parte de un diseño o manipulación de las actividades que tengan los tres estamentos que se encargan de este control, a saber, el órgano político, el estamento político, que se debe encargar de la provisión de calles más iluminadas, de lugares más seguros, etc. El estamento judicial, que se encarga de una administración justa y oportuna, por tanto rápida, y desde luego del ámbito policial en el que trabajamos. Estos son los tres factores en los que se debe involucrar la gestión o el diseño para que esto pueda ser, yo diría, más concreto. Y claro que lo que se pretende es que el delito sea más difícil, que tenga mayor riesgo y que sea menos gratificante y excusable para el delincuente. Bien, en todo caso, vamos a concluir o resumir diciendo que la prevención situacional, queridos amigos, es un conjunto heterogéneo de teorías que tienen al crimen como una opción racional, utilitaria, instrumental y altamente selectiva. Pero esta es una cuestión que no ha surgido de la noche a la mañana. Ustedes saben que esta teoría viene del Reino Unido, donde se habla también de la teoría de la reducción de mercados, etcétera, atacando no solamente al delincuente, sino también a quien comercie con ese hecho y a quien lo concibe, es decir, y a quien lo compra. Y aquí tenemos que referirnos a que cuando hablamos de estos elementos, en la evolución de esta historia o de esta teoría, se han estudiado casos en los que había muchos suicidios utilizando para esto el empleo de gas natural, que luego de verse sustituido en Inglaterra, han bajado dramáticamente las tasas de suicidio. Es decir, entre 1963 y 1975 pasaron de 5.714, cuando no había este tipo de instalaciones, a 3.693. Y a partir de esto se ha efectuado un estudio acerca de la modificación del entorno, debido a que, claro, gracias a esta práctica se había reducido el envenenamiento por este tipo de gas. Esta medida, como ustedes ven, el del tipo de cambio yo diría, de energético, ha reducido fácilmente en más del 35% este hecho. Ahora bien, en los Estados Unidos también surge una reunión promovida por Jay Jefferson, creo que en 1971, donde se hablaba de la modificación del ambiente físico. Es decir, cuando hablamos nosotros de este triángulo, estamos pudiendo decir que en definitiva es la posibilidad de modificar el entorno el que de alguna manera nos va a ayudar a evitar que esto suceda, que los delitos sucedan. Ahora bien, queremos decirles que este paradigma previsionista no es solamente previsionista en sentido estricto, ¿no? Sino que son hipótesis y teorías que han permitido insertarlas dentro de este marco que nos permite no solamente buscar evitar el delito. Ya no nos interesa la etiología, es decir, ya no nos interesa cómo es que el delito se origina, sino las manifestaciones, las formas de aparición del delito, realizando estos programas que neutralizan las oportunidades. Bien, todos los elementos que vinculan a la criminología, es importante que los refiramos al concepto de oportunidad, el comportamiento racional de la conducta delictiva y la visión no patológica del delincuente. El concepto de la oportunidad está vinculada fundamentalmente a espacios y momentos particulares. Y para hablar prácticamente, espacios son las zonas que están vinculadas a la generación de riesgo y a momentos, por ejemplo, momentos en los que una persona está circulando en altas horas de la noche. Estas oportunidades son las que inducen al delito, son las que lo promueven. Ahora bien,
Cuando hacemos referencia a esto, me tengo que referir, por ejemplo, a que hoy día nos exige, yo diría, la propia vivencia, salir a buscar la vida fuera de la calle, fuera de la casa, es decir, ir hasta la calle. Esto quiere decir que tenemos que abandonar nuestro hogar, dejar a nuestra familia, inclusive sola, momentos que son aprovechados por la delincuencia para el ingreso a las casas. Cuando hablamos del comportamiento racional de la conducta delictiva, básicamente estamos hablando del costo-beneficio, ¿no es cierto? La conducta delictiva, como ustedes saben, está orientada también a hacer un análisis de las consecuencias de las necesidades comunes a través de un cálculo de los daños y de los beneficios, pero sobre todo también está vinculada a la posibilidad de establecer un negocio de una manera rápida con la menor cantidad de generación de riesgo. El tercer factor que hace referencia es que en definitiva no tenemos que entender al delincuente como una persona que está enferma, sino el delincuente, como saben, son las personas que responden a necesidades humanas. Y cuando hablo de necesidades humanas me estoy refiriendo a que pueden existir ciertas motivaciones que van a permitir que se cometa el delito, motivaciones que pueden ser económicas, pasionales, o de una serie de hechos, porque dependiendo del tipo de delito, vamos a poder ver cuál es la motivación. Pero en el caso puntual de lo que estamos atacando hoy día, el tema vinculado a la prevención de delitos contra el patrimonio y contra la integridad física, está motivada, yo diría, relacionados fundamentalmente con la facilidad de reventa en el mercado, con la portabilidad del instrumento que se está vendiendo, y cuando hablamos de la posibilidad de reventa es que con este escaso esfuerzo el negocio pueda resultar básicamente lucrativa. Por tanto, entendemos que no es una cuestión patológica, sino más bien vinculada a la oportunidad y en algunos casos a la necesidad que tiene el delincuente de satisfacer ciertas exigencias de su propio entorno. ¿Pasamos? Bien. Estos no son elementos que surgen de una cuestión momentánea, han ido sufriendo, yo diría, varias evoluciones que vamos a ir explicando. Y desde luego, cuando hablamos de esto, nos referimos fundamentalmente a la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson, que se genera por allá por el 79, y desde luego Clark en el 98, la teoría de elección racional de Carnegie Clerk en 1986 y 2003, la teoría del patrón delictivo de Barnington y Brandtingham, que se da entre 1984 y 1993, y desde luego la teoría de la prevención criminal basada en la modificación del ambiente de Jeffrey. La teoría del espacio defendible de Oscar Niemann. ¿Pasamos? Te lo traigo, dice tu amigo Freddy. Estoy en la conferencia. Bien. Es importante que establezcamos que la teoría de las actividades rutinarias de Cohen hacen referencia fundamentalmente a que para que se produzca un delito tiene que haber un delincuente motivado, ¿no es cierto? Una persona que tenga, por diversas razones, la intención de realizar el delito y además cuente con las habilidades apropiadas. Aquí tenemos que referirnos fundamentalmente a la especialidad que tienen cierto tipo de delincuentes y a las facilidades que se le brinda para la comisión delictiva. Es importante que este objetivo, el objetivo planteado por el delincuente, sea un objetivo alcanzable. Quiero decir que esta planificación tenga una meta que se pueda realizar, que no haya ningunas trabas para la comisión de este delito. Y desde luego, indudablemente que tenemos que hablar de un guardián que pueda evitar la comisión de este delito. Pero, ¿qué entendemos por guardián? Guardián lo que pretende es disuadir al delincuente de la comisión del delito. No me estoy refiriendo a una persona física que evita que el hecho se suceda, sino a métodos disuasivos como son cámaras filmadoras, en este caso algunas bardas, también unas cerraduras fuertes, etcétera, que desde el punto del estudio de la criminología impiden que esa motivación que tiene el delincuente pueda ser efectiva. Ahora bien, cuando hablamos de la existencia de estos tres objetivos, es que, en definitiva, vamos a estar frente a un delito. La ausencia de un delincuente motivado, la ausencia de la oportunidad y la existencia de un guardián
indudablemente van a provocar un aplazamiento o una cancelación del delito. Cuando hablamos de esto, ustedes tienen que saber que los defensores de esta teoría afirman que la mejora de las condiciones de la vida no reduce la delincuencia y que inclusive la vida moderna pues aumenta la criminalidad. Esto quiere decir que no son solamente personas que tienen algún estado de necesidad, algún estado o nivel de pobreza que cometen delitos. Aún personas que tienen una buena posición económica cometen este tipo de actividades, hecho que se traduce fundamentalmente en los delitos de cuello blanco. ¿Pasamos? Entonces, ahora estamos hablando de la teoría de elección racional, que en todo caso es una nueva escuela que también hace referencia a esto. La escuela española llama a esta actividad como actividades cotidianas, que junto a la elección racional han fundamentado a partir de 1980 la recuperación de los principios clásicos, obviamente con una influencia importante en la prevención de la delincuencia y la criminología. Ambas teorías, sin embargo, se complementan, pues la primera denominada, que es la denominada teoría TAR, es una macro teoría que relaciona el delito con las actividades cotidianas en la sociedad. Y cuando me refiero a las actividades cotidianas en la sociedad, me refiero a lo que la delincuencia o la criminología aplicada tipifica como los lugares y las zonas de hechos vinculados a estas actividades, básicamente lo que es la georreferenciación del delito. En tanto que con las iniciales TER, esta es una microteoría que sostiene que los criminales analizan las oportunidades para cometer delitos. En todo caso, es importante destacar que la influencia de la escuela clásica con la teoría de la elección racional se basa en que el delito es una elección racional que maximiza las ganancias y minimiza los costes. La teoría de elección racional hace un desarrollo de la teoría de Beccaria, del modelo humano de elección, y su fundamento es considerar cómo el delincuente potencial valora los costos y los beneficios en situaciones particulares y cómo éstas pueden influir en cambiar la decisión. La teoría de elección racional, como saben ustedes, considera que el delito aparecerá cuando los costos sean inferiores a los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, insisto, con la teoría de la prevención situacional, hacemos sentir que el delincuente va a ser perseguido, que vamos a evitar que disfrute de los conceptos de su ganancia, de los beneficios de sus delitos, obviamente vamos a dejar de motivarlo. Es importante que establezcamos desde el punto de vista del estudio de la criminología que las personas se comportan de una manera u otra dependiendo de las expectativas que tienen acerca de los beneficios y los costes. Hay costos económicos, hay costos psicológicos y hay costos sociales. La perspectiva de la elección racional entiende que la conducta delictiva es la adopción instrumental de las decisiones y elecciones orientadas a la Hola. Se ha caído, ¿no? ¿Aló? No. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, coronel. Muy bien. Sí, sí, lo escuchamos. Sin embargo, no veo las diapositivas aquí. ¿No nos pueden poner, por favor? Bien. Es importante, gracias. Es importante que recordemos, yo diría, asumiendo nuestras clases de derecho penal, que un poco decía en analogía a la liter criminis, en este momento de decisión hay dos momentos fundamentales. En el primero, la persona analiza si está dispuesta a cometer el delito, ¿no es cierto? Influenciada obviamente por su código moral, por sus limitaciones, por sus experiencias previas. Pero no toma la decisión, sino que va a depender de factores situacionales. Y ahí está la prevención situacional. El segundo momento relevante en la decisión, no parezco.
Creo que se apagó el micrófono, fíjate. Si me escuchan, denme una señal, porfa. Sí, Sí, sin problema, estamos escuchando. Gracias. El segundo momento, después de haberse pasado aquel, el relevante desde luego, es algún suceso causal. Es decir, por ejemplo, una oportunidad fácil, la incidencia de los amigos, la influencia de las bebidas alcohólicas, la persistencia, el incubo, el sucubo de las decisiones, que se basan fundamentalmente cuando los refuerzos positivos han decaído y cuando tenemos como posibilidad la reducción de los riesgos. Es importante que también establezcamos que cuando se produce un desistimiento es precisamente motivado por las experiencias desastrosas y los cambios en su situación personal. Es decir, el delincuente, si es que ha tenido una experiencia negativa, va, yo diría, retrotraerse de aquella acción. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, doctor. La teoría que estamos viendo es la tercera. Este es un patrón delictivo de Brattingham, que en todo caso, en 1994 proponen una integración de teorías sobre el ámbito físico y la motivación del delincuente. Y cuando hablamos del patrón delictivo, estamos refiriéndonos a la impronta, a la marca, al modo de cometer el delito. Y aquí podemos establecer fundamentalmente la teoría del estilo de vida, ¿no es cierto? La teoría de la actividad rutinaria, la teoría de la elección racional, también la teoría medioambiental. Esta teoría identifica un conjunto de factores que resultan en un delito. Primero, se necesita indudablemente la presencia de un individuo motivado para realizar el delito. En segundo lugar, deben haber unas actividades rutinarias que realice el delincuente en su vida diaria, que le ofrecerán oportunidades para el delito y le enseñarán el modo de llevarlo a cabo. La tercera condición es la aparición de un suceso desencadenante. Por ejemplo, una casa con una ventana abierta, prendas olvidadas o descuidadas, etc. Obviamente que hay que recordar que estas situaciones están vinculadas indudablemente al método de búsqueda de un objeto de delito vendría determinado por un previo esquema o guión que se forma el delincuente como resultado de la experiencia acumulada en situaciones previas o similares. Este argumento no se distribuye aleatoriamente por todos los lugares, sino que se concentra en determinadas áreas, independiente de que estas personas vivan allí o sean especialmente, yo diría, delincuentes de los lugares, como hemos podido ver. La teoría del patrón delictivo hace referencia fundamentalmente a que el delincuente tiene que tener un área en la que se sienta cómodo, en la que se sienta seguro, en la que él pueda entrar y salir fácilmente, y desde luego que esto se va provocando o se va, yo diría, especializando dependiendo de los lugares en los que se ofrecen este tipo de cosas. Es decir, comete sus delitos siempre cerca de donde pasan la mayor parte de su tiempo. Allí comienzan. Hoy día la estructura del delito ha ido cambiando, es mutante, y ya no solamente se concentra en un área de confort. Sin embargo, los delincuentes que vienen, por ejemplo, de Colombia, de Brasil, yo diría de sociedades más conflictivas, más controladas, encuentran en nuestro medio un ambiente favorable debido a las características culturales que presentamos los bolivianos. Sin embargo, tiene que haber, yo diría, una decisión racional que le obligue al delincuente a realizar una conducta diferente, es decir, saliendo de su zona de confort. Indudablemente esta decisión es racional y los delitos son obviamente premeditados cuando se tratan de grandes atracos. Ahora, los que no son premeditados, es decir, los que aprovechan un ambiente que no es el suyo, son obviamente aquellos que tienen una manera rápida de cometerse, son de una manera fortuita y sin una mínima preparación. Es decir, aquí, esta escuela, la teoría del patrón delictivo, nos hace establecer, nos permite también comprender que los delincuentes cometen, insisto, los delitos cerca de sus áreas donde pasan la mayor parte de su hogar y alrededor de las rutas que los conectan. Esto quiere decir de camino a su casa o de salida a su casa. Es importante que aquí establezcamos un patrón geográfico y esto nos lleva indudablemente a reconocer la importancia del espacio y de los lugares en la conducta diaria de los individuos, así como el funcionamiento de las organizaciones.
Y cuando hablamos de esto, nos referimos fundamentalmente a que se presentan tres conceptos principales: los nodos, las rutas y los límites. Los nodos se refieren a dónde y hasta dónde se trasladan estas personas, el lugar donde se concentran las personas o el individuo al que vamos a analizar. Por ejemplo, el nodo sería también, indudablemente, el domicilio de la víctima, etcétera, o las inmediaciones del mismo. Es importante que recordemos que los principales nodos siempre son el domicilio, la escuela, el lugar de trabajo, las zonas de ocio, el domicilio de los amigos y las rutas entre ellos. Y cuando hablamos de esto, es que estos son los lugares que de alguna forma generan un patrón de acción, un patrón de conducta de los delincuentes. La teoría presenta dos problemas fundamentales que están vinculados al patrón delictivo, y desde luego me estoy refiriendo fundamentalmente a que existen ciertas limitaciones en lo que tienen las teorías explicativas de la prevención situacional. El problema es el desplazamiento del delito. Es decir, si solamente siguiéramos esta teoría del patrón delictivo y de las zonas que están estrechamente vinculadas a la delincuencia, no tendríamos que el delito va mutando, porque como todos sabemos, cuando se realizan operaciones desde el punto de vista judicial, legal o inclusive policial en determinadas áreas, el delito no desaparece, simplemente se muda. ¿Podemos avanzar, por favor? Al 4. Bien, la prevención criminal basada en la modificación del ambiente físico de Jeffrey, que es de 1971, tiene obviamente, como muchas de esas tendencias, un origen en Estados Unidos, y se trata se pretende estudiar la prevención criminal a través de la modificación del ambiente físico, cuya denominación en inglés, si mal no recuerdo, es CPTDE, sí, aquí está, Crime Prevention Through Environmental, que en todo caso rehúsa el sistema de venganza para el control del crimen. El fundamento es muy parecido al realizado por Jonathan Clark, pero que ha sido formulado 2 décadas anteriores, ¿no es cierto? Jeffrey dinamiza y activa proyectos de prevención basados en el diseño ambiental, pero al final de la mencionada década, me refiero al 70, debido principalmente a cuestiones económicas, la inmediatez de los resultados, prácticamente se han dejado de hacer investigaciones en esta temática. Ese modelo preventivo engloba dentro de las investigaciones ambientales de la criminología biosocial, rehusando el sistema de venganza para el control del crimen, y dicen que debería utilizarse un sistema retributivo, disuasivo, punitivo, unido al uso de la policía, la justicia y la presión, entendiéndose que lo que se pretende es solamente dar una, yo diría, validez práctica al tratamiento y la rehabilitación, pues estos, como sucede en nuestro medio, no dan resultados positivos. Tampoco en estas escuelas funcionaba el sistema de justicia criminal, desde la policía hasta la justicia. Cuando Jeffrey realiza esta teoría, que algunos la denominan la teoría del aprendizaje social como alternativa de los 3 modelos que les he citado, rechaza este modelo el castigo o intimidación. Rechaza también el enfoque conflictual. Es decir, este modelo tiene su origen en una psicología experimental con fundamentos en una teoría del aprendizaje. Esto quiere decir que el aprendizaje no solamente está vinculado a la modificación del ambiente físico, sino también yo diría, la modificación de la forma de pensar del delincuente y de la delincuencia. Es importante que establezcamos que las medidas centrales en el delincuente como individuo no solamente se aplican a él, sino que se tienen que aplicar por la prevención situacional al ambiente antes de que acontezca el delito. Esto quiere decir que la prevención se debe realizar a través de la reducción o de las mejoras en el diseño del medio, por ejemplo, mejoras en edificios, en el diseño arquitectónico de ciudades, etcétera, para lograr una prevención del delito. Esta teoría, como ustedes saben, se basa en la psicología ambiental. Como la psicología ambiental es, yo diría, una teoría estrictamente social, no ha resultado convincente.
Sin embargo, la psicología del aprendizaje explica por qué la conducta criminal es un comportamiento aprendido mediante la conducta reforzada positiva o negativamente. Cuando quieran. Bien, y como saben, esta teoría nos explica que es un modelo de comportamiento basados en estímulos y respuestas, expuesto por Jeffrey, como decimos, en la relación del comportamiento individual, que basa la conducta criminal en una relación directa entre ambiente, es decir, en tercer lugar, entre la forma de pensar en aquellas tendencias psicológicas que se traducen luego en un comportamiento. Estas teorías también las denominan bioambientalismo cuando se refieren a la información que procede del ambiente, que es tomada en el organismo del individuo a través del sistema sensorial y lo dirige hacia el cerebro. ¿Y por qué hablamos del sistema sensorial? Porque también es importante rescatar que el ambiente en sí mismo es captado, como no puede ser de otra manera, a través de los sentidos. Y desde luego, como decimos en la diapositiva, la respuesta al organismo del individuo hacia el ambiente físico es un producto del cerebro. Mi cerebro analiza por dónde puedo cometer el delito, por dónde llego a la comisión del delito y por dónde salgo. Y desde luego que, de acuerdo a esta escuela, dicen que el control del crimen se debe realizar a través de la prevención y no de la disuasión. Esta teoría nos quiere decir que los medios disuasorios no son los suficientes para la comisión del delito. Y obviamente, una vez más, nos lleva a la prevención del delito. Ahora bien, hay que recordar que cuando la criminología hace yo diría una referencia al modelo de prevención del crimen por tres razones. Primero, la criminología no ha desarrollado una teoría interdisciplinaria del comportamiento. Es decir, no podemos saber cómo es que va a reaccionar un sujeto. Lo mismo sucede en la exclusión de la sociología y la exclusión de la biología, porque como todos sabemos hoy día, el delito es multicausal, todo confluye en sí mismo y ocurre en un espacio físico o en un espacio cerrado. Por tanto, el crimen debe relacionarse con el marco físico, con el hecho criminal y la criminología en el diseño urbano. También es importante rescatar que, de acuerdo a estas críticas, la criminología estudia cualquier orientación sobre el castigo o el tratamiento. Y para ellos, el mayor obstáculo en la prevención del delito es un sistema político. Y creo que eso es evidente, pues este sistema se rehúsa a mirar nuevas alternativas del control del crimen y aún hoy continuamos dependiendo del castigo como posibilidad para frenar el delito. Si quiere, avanzamos a la siguiente página. Bien, el espacio defendible ha sido promovido por Oscar Newman allá por 1972. Es una teoría que enfatiza una vez más en la modificación del ambiente físico para prevenir el delito. Su origen fueron las conclusiones realizadas en unas investigaciones realizadas por este señor en Estados Unidos a principios de los 70 y que se desarrolla en un libro básico denominado Prevención Situacional. Mediante esta teoría se empezaba a orientar la prevención del delito a través de ciertas acciones que se vinculaban fundamentalmente a la mejora del diseño arquitectónico y desde luego del espacio urbano, buscando una relación entre determinados lugares de las ciudades y los delitos realizados. Según Newman, este señor pensaba que la forma de diseñar las viviendas públicas, como suceden en estas zonas en las que se pueden llegar a cometer delitos, que aún no están, yo diría, enraizadas en nuestro país, pensaba que las formas de diseñar las viviendas públicas en Estados Unidos no facilitaban a los ciudadanos, más concretamente a los residentes de las mismas, el responsabilizarse de la seguridad de la zona. Esto quiere decir que este ciudadano criticaba, por ejemplo, la altura de los edificios porque impedía un reconocimiento de los no residentes debido a la gran cantidad de estructura. Era imposible que los vecinos se conozcan. Asimismo, la cantidad de puntos o la multiplicidad de puntos de acceso no controlados que facilitaban a los delincuentes las entradas a las viviendas. Es importante destacar que esto también está de alguna forma relacionado en aquellas zonas o en aquellas grandes construcciones urbanas que impiden que esas personas pudieran tener desde la identificación de los moradores, asimismo del aspecto externo de los edificios, que era favorecido por el etiquetado del lugar como un sitio inseguro. Porque en definitiva,
era un atractivo para la comisión de delitos. El señor Newman en 1972 busca un modelo de residencias que inhibieran el delito mediante la construcción física de lugares que se defiendan por sí mismos. Es decir, alegaba que se deberían construir espacios con un ambiente residencial de vida que pudiera ser utilizado por sus residentes con seguridad. Esta teoría se fundamenta en la prevención de la delincuencia a través del control de los residentes y la defensa de su espacio contra el delito. Este hecho tiene que ser simultáneo a la eliminación de características físicas del ambiente que aumentan las oportunidades de delinquir. El delito, según él, se puede prevenir mediante el diseño de áreas que faciliten el control por parte de los residentes y sus agentes. Esta teoría intenta prevenir la delincuencia mediante aplicaciones urbanísticas que reduzcan el anonimato, incrementen la vigilancia y así disminuyan las posibilidades de actuación de los delincuentes. La base teórica de Newman es la defensa del espacio a través de tres componentes, a saber, la territorialidad, la vigilancia natural y la imagen. La territorialidad es definida por Newman como la capacidad de influencia del ambiente para crear zonas percibidas como más viables para realizar hechos delictivos. Los delincuentes perciben del ambiente físico las condiciones de accesibilidad para realizar actos propios. Las condiciones físicas de un barrio, indudablemente, condicionan el aumento o la reducción del miedo al delito. Incluso, el autor del libro hace referencia a que si el territorio ofrece opciones a la comisión de actos punitivos, el delincuente tendrá la oportunidad de realizarlos. Claro, contrariamente, si el territorio reduce estas posibilidades, el delincuente no va a ejecutar la acción. Asimismo, establece como vigilancia natural que esta va unida a la territorialidad y Newman la define como la capacidad del diseño físico para facilitar oportunidades de vigilancia a los residentes y sus agentes. Newman propone que la ubicación de las ventanas, las puertas, las calles, etcétera, puedan, yo diría, incrementar la posibilidad de observación de los residentes o de sus agentes para que puedan parar o detener la acción del delincuente. Por tanto, la vigilancia natural es un mecanismo que sirve para reforzar el concepto de territorialidad, puesto que reduce el miedo de los residentes y aumenta la observación de los posibles delincuentes. La imagen es el tercer componente básico del fundamento teórico del espacio defensible. Newman lo define como la capacidad que tiene el diseño de influir en la percepción, provocando una estigmatización del lugar, la apariencia del espacio esencial del área que simboliza o está relacionada con el estilo de vida de sus habitantes. Cuando la imagen de un área es negativa, se convierte en un lugar más vulnerable para la actividad criminal. Y cuando la imagen es más bien positiva, se convierte en un lugar menos vulnerable para estos hechos. Y obviamente se realiza a través de la visualización externa de la zona, mediante el estado de mantenimiento de sus elementos, que sean, en este caso, calles, viviendas, parques, que puedan dar la imagen de que es un área, por lo menos, mantenida, por decirlo de alguna manera. La siguiente. Bien, es importante que podamos llegar a una conclusión. La prevención situacional tiene su fundamento teórico en las teorías criminológicas. Hay consonancia con otros estudios realizados que permiten no solamente establecer un análisis documental, sino también empírico, que nos pueda ayudar a establecer como fundamento de la lucha contra el crimen la prevención situacional. Estas son teorías criminológicas que tienen, yo diría, un sustento no solamente documental, insisto, sino también doctrinario, práctico, que tiene que ser de alguna manera aplicado por todos los estamentos encargados del combate al delito. Los estamentos, los hemos dicho varias veces, son los estamentos político, judicial y policial. Estoy leano a absorber cualquier pregunta. Muchas gracias, coronel. Realmente sorprendidos por la calidad académica que acaba de demostrar. Vamos a habilitar tanto el chat como la participación en línea para todos los participantes. Si gustan levantar la mano, el coronel los está escuchando, o también pueden hacer uso, como ya dije, del chat. Adelante, por favor. ¿Tenemos a alguien? Buenas noches. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, Una por favor. pregunta para el coronel.
Coronel, hace rato aplicaba sobre la teoría de la situalización de la persona. La persona por el lugar o por la situación donde viven llegan a cometer o a delinquir con mayor frecuencia. En mi poco entender, yo aquí como vivo en frontera en la ciudad de Yacuiba, hay mucha gente que, digamos, por la situación que vive, tal vez delinque no por la situación, sino por digamos, el escaso del trabajo, un montón de circunstancias que pasan. ¿Será que puede ser cierta esa teoría de que la situación o el lugar que influye para que una persona pueda delinquir? Sin duda que sí, porque es importante que establezcamos que hay un triángulo del delito que está vinculado indudablemente al delito como fenómeno, al delincuente, a la víctima y al lugar. Y el lugar tiene que estar indudablemente vinculado a las posibilidades de emerger o de impedir que el delito se cometa. Cuando hablamos del lugar nos tenemos que referir a una casa más segura, a un lugar que tenga control o un guardián, a calles que impidan que los delitos se cometan, a las actividades, yo diría, previsionales del delito, como son la instalación de cámaras o de dispositivos que hagan que el lugar se sienta más seguro. ¿Qué pasa en Yacuiba? Yacuiba, como todos sabemos, es una región fronteriza que está muy vinculada a Argentina y desde luego allí hay cierto tipo de delitos. Indudablemente hay hurtos, hay robos, hay circulación de moneda falsa, pero sobre todo también hay trata y tráfico de personas. Esto quiere decir que se escogen estos lugares por el escaso control. Y desde luego que este estudio corresponde a un proceso interno previamente del delincuente que le ayuda a establecer, después de este estudio, cuáles son los mecanismos o las rutas para la comisión del delito y desde luego cómo salir de él. Cuando hablamos de este hecho, nos tenemos que referir indudablemente a la porosidad que tienen las fronteras y al escaso control que se tiene para el ingreso. La pregunta era, ¿es cierto que en Yacuiba se pueden cometer mayores delitos? Es que si tuviéramos una fórmula mágica para establecer en qué delitos se pueden o no se pueden cometer delitos, el delito no existiera. Está fundamentalmente vinculado a la oportunidad. Y esta oportunidad tiene una esencia o tiene una base. Es el descuido de la víctima. Muchas gracias, coronel. Gracias, Juan Carlos. ¿Tenemos alguien más que quiera participar? Como saben, pueden hacer uso del chat o pueden activar su audio y su video para participar. Creo que no tenemos más preguntas, querido coronel. Nuevamente, gracias por su tiempo. Perdón, tenemos un chat. Valeria pregunta, ante este triángulo, en lugares públicos y tiendas o centros comerciales, ¿sería menester tener una guardia de seguridad en uno de sus acápites para la funcionalidad del lugar? Es importante destacar el tipo de comercio, de negocio que se tiene. Siempre la prevención situacional funciona no solamente con la existencia de un guardián. Un guardián no solamente es una persona física, un guardián son mecanismos o dispositivos que evitan la comisión del delito. Un guardián, por ejemplo, es una caja fuerte empotrada en una pared, la posibilidad de controlar el ingreso o salida desde adentro. Luego, de tener mecanismos que impidan que las personas o los clientes salgan del recinto, es decir, reducir las posibilidades de la comisión del delito. Indudablemente, en negocios, dependiendo del tipo de negocios, yo me acuerdo hace unos meses, un delincuente entra a preguntar por una joya. La vendedora le exhibe la joya, separada por un mostrador del delincuente. Y el delincuente agarra el objeto, agarra la joya y sale corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no solamente ha habido exceso de confianza, sino que no había ningún dispositivo que podía ser controlado por el comerciante para evitar que se cometa el delito. Es importante destacar que el delincuente lo que busca son lugares en los que haya carencia de guardianes. Es decir, si hay un lugar que no está controlado, ese es un lugar como un caldo de cultivo para la comisión del delito. Gracias, coronel. Tenemos una de las últimas preguntas. Dicen, en todas las teorías explicadas, ¿qué papel puede jugar el control social para la reducción de los delitos?
Muy importante. Qué excelente pregunta. Me acuerdo de Michael Foucault, un filósofo francés que allá en 1970 ya habló del control social en Francia, o el 60 o el 70, como una escuela para el control de las actividades delictivas. Él hablaba del control social en la repulsión que tiene la propia sociedad de las personas que cometen el delito. La teoría del control social aplica muy bien desde el punto de vista teórico en regiones comunistas o socialistas donde existe un control, yo diría, por cuadrantes, donde cualquier actividad realizada por un vecino puede ser fácilmente denunciada a los órganos de seguridad. Dicen que se funciona la seguridad en Cuba. El control social nos permite no solamente repudiar el delito, sino también prevenirlo, porque claro, por ejemplo, los hechos vinculados a la corrupción no son hechos que merezcan una sanción o un repudio social, al contrario, se ve a ese individuo como un héroe, porque es una persona que ha triunfado, que ha logrado conseguir sus metas sin mayor esfuerzo. Y ahí se produce un quiebre en lo que se llama el control social con la indiferencia social. Dicen, bueno, allí no encuentro ningún tipo de desgastes a mí, no me ha generado ningún perjuicio y por tanto no tengo posibilidad, no tengo necesidad de denunciarlo. Y aquí, una vez más, nos encontramos con la indiferencia de la sociedad, porque efectivamente encontramos en la ciudad del Alto, por ejemplo, aquellos linchamientos que se dan como reacción a algunas actividades delictivas. ¿Por qué? Por la escasa confianza en la justicia, por la lenidad que se tiene en los órganos de persecución penal y, desde luego, esto desmotiva que el control social se pueda ejercer por los canales correspondientes, quiero decir, a través de un proceso judicial. Perfecto, muchas gracias, coronel. Vamos a dar lugar a la última pregunta para no quitarle más su tiempo. Mariela pregunta, ¿qué acciones preventivas sugeriría usted tomando en cuenta la situación cultural, social, económica de nuestro medio, hablando del territorio boliviano? Bueno, es importante que establezcamos qué tipo de delitos se cometen en nuestro territorio. Por lo menos, en lo que corresponde a la ciudad de La Paz, el mayor índice de los delitos denunciados está vinculado a delitos patrimoniales. ¿Cuáles son estos? Estafa, falsedad material, estelionato, etcétera, donde se... ¿Me cortó? No, estamos en línea, coronel. Lo estoy escuchando. Donde, en todo caso, no se están poniendo barreras de seguridad, sino la propia víctima se siente intelectualmente superior al delincuente. Eso es lo que pasa en la ciudad de La Paz. La pregunta era, ¿qué medidas preventivas se deberían realizar tomando en cuenta nuestra cultura y nuestras condiciones geográficas? Ese es, estadísticamente hablando, ese es el mayor porcentaje de delitos. Esto quiere decir que por lo menos la cultura paceña es una cultura muy confiada, una cultura que permite que fácilmente sea estafada o engañada por palabras bonitas o por algunos mecanismos disuasivos creados por los estafadores con la finalidad de inducir a la comisión delictiva. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Oruro, tenemos hechos vinculados a la lesionología. El primer porcentaje están vinculadas a agresiones o lesiones. Otra vez, es la conducta del ser humano que motivada, ya sea por situaciones de carácter sentimental, económico, o en algunos casos por ingesta de alcohol, se generan ese tipo de hechos. Pero ¿qué pasa en Santa Cruz? Por ejemplo, en Santa Cruz el mayor índice delictivo está vinculado indudablemente a los robos, al robo agravado, al hurto, etcétera, porque entendemos que allí la violencia es una cuestión altamente normal. Desde el punto de vista cultural, no podemos dejar de pensar que los primeros responsables en evitar que se cometa un delito es uno mismo. Es decir, no se puede recurrir a las autoridades políticas, judiciales o policiales como responsables del hecho, porque la primera persona en la que puede evitar el delito es uno mismo. ¿Y cómo se hace esto? Pues, insisto, así lo dice la teoría, que como ustedes vieron, data ya desde el año 70, se tienen que generar mecanismos que permitan prevenir el delito desde el punto de vista de la generación de un guardián, la generación de un temor en el delincuente. Ahora bien, cuando esta barrera se ha superado, lo que corresponde desde el punto de vista cultural y legal es una persecución eficaz y eficiente al delito. Esto quiere decir que los órganos de justicia, los órganos políticos tienen que aplicar penas que en definitiva bueno, cuando digo apliquen, y permítame la repetición, sean pues aplicadas en un plazo prudente, en un plazo breve, porque la larga duración del proceso penal es la que evita, primero, la sanción, provocan además
el aburrimiento y la revictimización. La pregunta, insisto, era, ¿qué hacemos para que el delito no se cometa? Tenemos que aplicar todas estas escuelas y lo hace también la FHC a través de la prevención situacional del delito, que, insisto, es una teoría que permite o que busca hacer sentir al delincuente que va a ser sancionado oportunamente. Perfecto, coronel. Muchas gracias. Nuevamente le agradezco por su tiempo, por habernos regalado esta hora. Tengo a las 9:58 de la noche. De forma muy particular, me siento muy afortunado en haberlo conocido en esta faceta académica, donde usted ha realmente desplegado un gran conocimiento sí, en la materia. No sé si quiere tal vez despedirse. Con esto vamos a culminar la Creo videoconferencia. Muchas gracias, agradecerle al coronel por su enseñanza y la explicación que nos dio. Gracias, Juan Carlos. Coronel. Buenas noches a todos, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.